personas eran los encargados del cuidado de la salud. Los aztecas eran politeístas y creían que todas las enfermedades se basaban también en desequilibrio del universo. Los chamanes eran los encargados de curar esas enfermedades. La Maticiti era la partera, era la encargada de cuidar el embarazo desde el primer día hasta el día del nacimiento y los primeros meses del bebé. También era conocida como sacerdotisa y era también la encargada de cuidar los matrimonios y consejera matrimonial. La enfermería se daba en hombres y mujeres y era un trabajo exclusivo entre sirvientes y esclavos. La mujer que se dedicaba al cuidado era más por instinto natural porque era lo mismo que daban en el hogar. En Tenochtitlan iban muy avanzados para la época, en realidad tenían un sistema de higiene muy perfeccionado. Dejaban la basura y sus desechos en ciertas zonas donde eran incineradas y los cuerpos humanos eran usados como abono orgánico. Tenían dos modelos, el preventivo, que era para poder enseñar a prevenir enfermedades y el cuidado de la higiene, y el curativo, que era sobre todo para heridos de guerra. Cuando llegan los españoles, en esa combinación de personas, ellos trajeron la viruela y el sarampión, entre otras enfermedades, cosas para las cuales los aztecas no estaban preparados, por lo cual hubo un gran deserto de aztecas. En la época virreinal, los hospitales eran regidos por órdenes religiosas. De los más importantes, el Hospital de la Santa Cruz y el de San Hipólito, que en realidad eran instituciones para enfermos mentales. Durante todo el periodo colonial, los independentistas tuvieron que enfrentar que el sistema hospitalario colonial era deficiente. Además, tenían que darse cuenta de que las mujeres y las religiosas que brindaban el cuidado no estaban bien preparadas. Además, estas mujeres aprendían el cuidado como si fuera otra profesión. Esto caracterizó a los gremios que se unieron para formar las congregaciones durante la colonia. Durante la época colonial, el cuidado de la salud era considerado una actividad no profesional aún. Además, estaba muy marcado la presencia de grupos religiosos en la atención de los enfermos. Después de la época colonial, vino el periodo independiente. Desde el principio de este periodo, nuestro país se encontraba en pésimas condiciones económicas, políticas y sociales, y no nos podíamos organizar en un gobierno único. Desde el punto de vista de la salud, nuestro país estaba azotado por una epidemia de cólera. También es relevante mencionar que en este periodo llegan a nuestro país Maximiliano de Habsburgo y Carlota. Carlota, la esposa de Maximiliano, al llegar a México, a ella le preocupaba que las mujeres solteras fueran atendidas. Es por ello que ella funda lo que es la Casa u Hospital de Maternidad e Infancia en el centro de la República. En esta institución se brindaban los primeros cuidados y la enfermería daba sus primeros pasos como profesión, aunque la actividad de cuidar era algo que estaba cubierto por las órdenes religiosas. En 1821, las órdenes hospitalarias fueron expulsadas del país, pero había una excepción. A las hermanas de la caridad se les permitía seguir ejerciendo los cuidados. A las demás órdenes hospitalarias se les expulsó del país. La formación de parteras en la Universidad Autónoma de México se inició en 1833. Se exigía que los aspirantes fueran solo mujeres que tuvieran educación primaria, aprobaran el examen preparatorio y que tuvieran conocimientos del idioma francés. El siglo XIX fue el siglo de la instrucción formal de la partera. Las parteras eran mujeres que tenían una posición social muy respetable y su actividad y su práctica no estaba enfocada en el lucro.
Sin embargo, si lo comparamos con las enfermeras en ese entonces, las enfermeras se encargaban de tareas de limpieza y mensajería en los hospitales. Además dependían de la partera, el médico u orden religiosa que estuviera a cargo. En 1854 se inicia la carrera hospitalaria, la carrera universitaria de parteras, afiliada al protomedicato, en donde se requería de preferencia que fueran mujeres viudas. En agosto de 1847, el ejército estadounidense comenzó su avance sobre el Valle de México y con mucha valentía nuestra comunidad se lanzó a la batalla junto con los restos de nuestro ejército. Pero no solo eso, la población se encargó de equipar con lo necesario los hospitales para la atención de los heridos. En este contexto es relevante mencionar a un personaje. Su nombre era Sor Micaela. Sor Micaela era miembro de las Hermanas de la Caridad y era una mujer joven que ayudaba a cuidar a los enfermos. Se caracterizaba esta persona porque brindaba cuidados, techo y palabras de aliento a los enfermos. Cuando el conflicto con Estados Unidos terminó, vinieron las guerras civiles y las epidemias. En este tiempo, las Hermanas de la Caridad y Sor Micaela siguen aplicando los cuidados. Sor Micaela, aunque no tuviera un presupuesto muy grande, los recursos en ese entonces eran muy limitados, ella hacía todo lo posible para obtener alimento para sus enfermos. Y a causa de esto se metía en muchos problemas. En el año 1861, con las leyes de reforma, se termina por expulsar a todas las zonas religiosas del país. Pero que había un pero. Benito Juárez expresamente ordenó que esta supresión no incluyera a las Hermanas de la Caridad porque él las consideraba aptas para el cuidado. Entonces, las Hermanas de la Caridad cubrieron durante 30 años más su función de cuidar a los enfermos hasta que finalmente Lerdo de Tejada las expulsa y junto con ellas Sor Micaela y las Hermanas de la Caridad abandonan nuestro país. En 1877, a causa de la expulsión de las Hermanas de la Caridad, los hospitales quedan en manos de la beneficencia pública. Esto lo único que hizo fue agudizar la precaria situación que se vivía en los hospitales, porque esos hospitales quedaban a cargo de personas sin preparación específica y que tenían la única motivación de un trabajo bien remunerado. Después viene el siglo XX. Los grupos de médicos de este periodo tenían la necesidad de formar más enfermeras por 3 razones principales. La primera era de que a causa de que las religiosas abandonaran el país, no había quien prodigara el cuidado cristiano y gratuito a los enfermos. También no pueden utilizar a las parteras para cuidar a sus enfermos. Y por último, las enfermeras no estaban de acuerdo con las enormes posibilidades del desarrollo médico. Había un rezago. Para realizar esta tarea se requería hacer un cambio en la estructura que hasta ese momento se tenía. Estos cambios se dieron en 3 aspectos: el aspecto educativo, ideológico y el administrativo. El paso del tiempo se empezaron a abrir más escuelas de enfermería. Algunas de ellas son la Escuela de Enfermería y Obstetricia de Oaxaca, que abrió en diciembre de 1880, y también la Escuela de Enfermería del Estado de México, que nace el 17 de septiembre de 1896, que más adelante, en 1956, pasó a formar parte de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta fecha de 1905, que fue inaugurado este hospital, marca el inicio de la enfermería moderna en México, pues de esta manera se empezaron a organizar lo que viene siendo la enseñanza enfermera. En el siglo XIX dio a nacer la enfermería moderna con el trabajo de Flores Nightingale, quien vino a aportarnos lo que son las bases teóricas administrativas de la enfermería, creando el modelo teórico de la información, de la atención. Con la contribución de Flores, las enfermeras conformaron un modelo teórico empírico, es decir, sus acciones se basaban fundamentalmente en lo que es el método del aprendiz. El valor económico del cuidado
fluctuaba entre el salario de un trabajador asalariado y la caridad. Entonces, eso vino a afectar considerablemente el reconocimiento social y económico de la profesión en el futuro. La enfermería inició un proceso de profesionalización cuando las enfermeras seglares tituladas comenzaron a ocupar los puestos que iban dejando las congregaciones religiosas. Por esta razón, la enfermería está muy influenciada por lo que es su herencia militar, por la religión y el feminismo. De esta manera podemos ver que utilizan acciones para que sus estudiantes aprendan cosas derivadas del origen militar, tal como es el buen aseo, la buena conducta y la disposición amistosa. El surgimiento de las escuelas en México surgió más que nada para la atención de los enfermos, y desde su origen hasta la actualidad, la enfermería ha pasado por diversas etapas o modelos educativos. De 1880 a 1930 surgieron 3 etapas importantes en la enfermería. La primera de ellas fueron las escuelas hospitalarias. Aquí se dio el desarrollo primario de la profesión y estuvo muy matizado durante la Revolución en 1910. La segunda etapa fueron las escuelas vinculadas a facultades de medicina. Inicia en 1907 en la UNAM, quien albergaba a lo que era la Escuela Nacional de Medicina, quien proyectó en 1911 el primer plan de estudios para la carrera de enfermeras y parteras, y fue hasta 1912 cuando comenzó a ejercerse ese plan. La tercera etapa fueron las escuelas y facultades de enfermería con estudios de grado. Esta se caracterizaba porque había 3 grados en esta carrera hospitalaria. El primero eran las aspirantes, que eran los que iban iniciando. El segundo, pues, eran las enfermeras segundas, las que habían recibido alguna educación en la escuela y se veía que tenían aptitudes para ser enfermeras. El número 3 era la enfermera primera, era la que estaba capacitada para llevar con éxito las funciones y responsabilidades en la sala de enfermos. En el Hospital General ya se habían impartido cursos anteriormente, cursos de preparación se les llamaba, pero no es hasta 1907 cuando se crea un reglamento donde se establece que la carrera se va a cursar en 3 años. En el primer año los estudiantes debían llevar anatomía, fisiología y curaciones. En el segundo año, higienes y curación en general. En el tercer año ya aumentaban un poquito más las materias, llevaba pequeña farmacia, curaciones, cuidado de niños, parturientas y enajenados. Para poder estar en esta escuela pues había ciertos requisitos. Uno de ellos era haber cursado primaria. Tal vez muchos digamos, ay, primaria, ¿verdad? Pero en esos tiempos hay que recordar que a la mujer no se le daba un lugar en la educación, entonces era difícil que las mujeres tuvieran el título de primaria en esos tiempos. También buena salud, alrededor de 20 años, y constancia de buena conducta. La misión militar promovió una fuerte jerarquización en el personal. Además, emplea para la formación de los estudiantes acciones disciplinarias, tal como el buen aseo, los modales agradables, la disposición amistosa, entre otros. La época moderna de la enfermería en el país se da justamente cuando se inaugura el Hospital General de México. En 1915, los carrancistas y los villistas peleaban por un objetivo. Es ahí cuando entra la mujer al campo de batalla, pero como enfermera. Ella le proporcionaba cuidado y consuelo a los heridos. Uno de los personajes más importantes en este contexto fue Refugio Esteves Reyes, que era algo así como la Florence Nightingale mexicana. Fue la primera enfermera militar y alcanzó el grado de teniente coronel. Refugio Esteves Reyes era más bien conocida como la Madre Cuca.
Ella nació en 1881 y falleció en 1956. Para el año de 1915 fue cuando se incursionó en lo que fue la enfermería militar. En el mismo año recibió un balazo en el cuello, con el cual tuvo que vivir durante toda su vida con ese dolor. También alistó un grupo de mujeres como cuadrilla de primeros auxilios y atendió a los combatientes carrancistas. Algunos aspectos importantes de ella fue que organizó los servicios de enfermería del Hospital Militar en México. Obtuvo su título de enfermera en 1940. Se le reconoció con una medalla de honor por parte del Congreso de la Unión y una pensión vitalicia mínima, y después de su muerte se le dio la medalla de Isabel Zendara y Gómez, la cual se da anualmente por la República Mexicana y se le da a las gentes reconociéndole la labor como enfermera profesional. En 1927 se inicia la carrera universitaria en enfermería afiliada a la Facultad de Medicina de la UNAM. Lo único que se requería en esto era la primaria y un curso preparatorio. Para 1935 se exige la educación secundaria. Esto por la necesidad de contar con enfermeras capacitadas y asegurar el éxito del médico. También se apreció un reforzamiento ideológico tanto en escuelas de enfermería, hospitales, con sistemas de premios y castigos. En la Constitución de 1917 se establece que la jornada de trabajo son de 8 horas, sin embargo la enfermera no la respetaba. Llegaba a trabajar hasta 15 horas de trabajo, y lejos de sentirse un gran dolor y un gran sufrimiento y demasiado cansancio, para ellas 15 horas de trabajo era el paraíso. Sin embargo, comenzó a entrar en vigor directamente con las enfermeras hasta el año de 1939. Alguna de las fechas importantes fue en 1940, cuando iniciaron las inscripciones para la Escuela de Enfermería y Obstetricia en el Instituto Politécnico Nacional, el IPN, y se desarrollaban distintas especialidades médicas, tal como administrar anestesia, encargados de anfiteatros y salas de operaciones, fisioterapeutas, parteras, laboratoristas y visitadoras, que era la que se encargaba de ir al hogar. Para 1945, en UNAM, lo que es la Escuela de Enfermería se independiza de la Escuela de Medicina, dándole un nuevo nombre a este, que sería la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. En esta escuela estaban los directores y maestros médicos, los cuales se encargaban de que se cubrieran las necesidades médicas y no las de salud poblacional. Vamos a continuar. Pues una fecha muy importante que tenemos que recordar es que en el año de 1953, primero que nada, se reorganiza lo que es la Escuela de Enfermería, que mencionaba mi compañero en la UNAM. Aquí, digamos que se lleva un acuerdo con la OMS, en la cual las enfermeras iban a tener más participación, digámoslo así, en lo cual se puede decir que en el siguiente año, en 1954, las enfermeras especializadas ya impartían clases. ¿Qué quiere decir? Pues como antes era por médicos, ahora ya era por las enfermeras, se nos da un prestigio. En ese mismo año, la UNAM, pues, según las autoridades, como antes se necesitaba solo la secundaria, ahora ya se necesitaba lo que era el nivel bachillerato para continuar con la carrera, ¿no? Pero esto entra en vigor hasta 1966. En el lapso del año del 67 al 68, pues primero que nada, antes eran técnicas. Entonces, se elimina lo que es la carrera de partería y empieza la licenciatura en enfermería y obstetricia. Al igual, algo que tenemos mucho que recordar es que en este año, después, en 1975, entra como primera directora este personaje, que es Marina Guzmán de Mental Cisneros, que fue la primera directora, como se los mencionaba, y duró 7 años, de 1975 a 1982. Igual en este año, algo muy importante es el curso especial transitorio. Pues muchos diremos, ¿qué es? ¿Para qué es? Pues el principal objetivo de eso, como se los voy a mencionar, es regular a las personas técnicas en convertirlas a licenciados en enfermería. La ENEO, como se los mencionaba anteriormente, en 1965, digamos que elimina de cierta manera lo que es el nivel técnico, con lo cual solo se acepta para ser licenciados en enfermería. Y por último, algo muy importante que reflejar es que ahora en la actualidad pues, se lleva a cabo lo que es el posgrado, el doctorado y licenciaturas en enfermería.
Y básicamente, pues nosotros como precursores de enfermería tenemos que dejar muy en alto nuestro estereotipo. ¿Qué quiere decir? Que un enfermero tiene que actuar tanto con paciencia con la población, como más que nada mejorar nuestra profesión. O sea, el cómo nos vistamos, el cómo seamos, va a hablar mucho de lo que vamos a hacer, lo que las personas van a captar de nosotros. Pues gracias.